Donald Trump no quiso dejar lugar a las dudas. Ante el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció que apoyará un ataque de Israel al programa nuclear de Irán. ¿Qué significa este anuncio en el contexto de las tensiones en Oriente Medio? Vamos en breve por más detalles de este y otros temas del día. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. En el encuentro oficial, Donald Trump no solo abogó por el indulto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, también dijo que ha cumplido con el plan para Gaza. Ambos mandatarios hablaron también del desarme de Hamás para la segunda fase de la tregua en Gaza. Rusia amenaza con romper las negociaciones de paz tras anunciar que Rusia frustró un ataque con drones contra una de las residencias de Vladimir Putin. Desde Mar a Lago, Donald Trump criticó el supuesto ataque que Ucrania negó haber cometido. Y Taiwán exige a China concluya de inmediato las maniobras militares alrededor de su territorio, de quien afirma que se trata de una advertencia a las fuerzas externas que respaldan a la isla autónoma. En encuentro oficial en la residencia Mar-a-Lago en Florida se reunieron este lunes el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Y lo han hecho en medio de persistentes tensiones de seguridad en Oriente Próximo. En la conferencia de prensa conjunta, Trump anunció que alcanzaron acuerdos en torno al desarme de Hamás y la reconstrucción de Gaza, establecidos en la segunda fase del plan de paz negociado por su administración. Trump anunció también la ampliación de los llamados acuerdos de Abraham con sus aliados de la Liga Árabe y subrayó que no descarta un nuevo ataque de Israel contra el programa nuclear iraní. Este último anuncio acaparó gran parte de la atención de los medios de los Estados Unidos y tenemos con nosotros desde Washington al periodista David Alandete con detalles. David, ¿qué más dijo Trump al anunciar que va a apoyar un ataque de Israel al programa nuclear iraní? El presidente Trump ha sido bastante parco en palabras. No ha dado muchos detalles, pero ha sorprendido y mucho al decir que tiene inteligencia que demuestra que Irán puede, tal vez, ha puesto todos los reparos posibles, pero ha venido a indicar que puede estar buscando otra vez un desarrollo armamentístico. Él ha hablado expresamente de misiles y además ha hecho un matiz. Ha dicho que si la inteligencia de Estados Unidos comprueba que tienen un elemento nuclear, la respuesta será inmediata y fuerte. Si no tienen ese elemento nuclear, habrá respuesta, pero no tan inmediata. Han sido sus palabras junto a Netanyahu, que sabemos, desde hace una década, Netanyahu lleva promoviendo aquí en Washington, en varias visitas desde cuando Barack Obama estaba en la Casa Blanca, ataques consistentes contra Irán y su programa no solo nuclear, sino también armamentístico, sus misiles. Ya atacó Trump finalmente este verano y lo que ahora el presidente de Estados Unidos viene a decir es que si Irán se permite cualquier tipo de recuperación en ese programa de armamento, se va a encontrar de nuevo con un ataque masivo por parte de Estados Unidos. Interesante, David. Según Trump, en esta reunión también se discutió el desarme de Hamás como la prerrogativa para avanzar a esa segunda fase del alto el fuego. En Gaza, ¿qué es lo nuevo? Realmente dos puntos nuevos. El primero, con el que no contaba Trump, la resistencia de Hamás al desarme. Hamás, al parecer, según fuentes en la Casa Blanca que hemos consultado hoy, nos han dicho que ha ofrecido poner su arsenal armamentístico en una especie de congelador, entregárselo a Qatar, ponerlo en manos de Turquía, pero Trump quiere destrucción absoluta, es decir, la desaparición de Hamás. Para eso está movilizando tanto a Turquía como a Qatar. Pero hay otro punto muy interesante que ha surgido en esta reunión, y es que Trump y Netanyahu no están de acuerdo en algo: el futuro de Cisjordania, la ampliación de las colonias y el incremento de ataques de colonos a palestinos, ya no en Gaza, sino en el otro territorio, Cisjordania. Trump lo ha admitido, ha dicho, ahí no estamos coincidiendo al 100% y es algo en lo que tenemos que trabajar. Es una admisión bastante llamativa cuando todavía se está negociando esa segunda fase para la Franja de Gaza. Ahora aparecen problemas en el horizonte también en el otro gran territorio palestino. David Alandete, muchas gracias por estos detalles en Washington. Gracias a ti. Y en esa conferencia de prensa, Trump anunciaba algo más, que hubo una gran explosión al hablar de un nuevo ataque contra una zona portuaria en Venezuela, que de confirmarse serían entonces las primeras operaciones terrestres de los Estados Unidos en territorio venezolano. Escuchemos ese momento.
En realidad no importa, pero hubo una gran explosión en el muelle del puerto donde cargan con drogas las embarcaciones. Golpeamos a todos los barcos y ahora le dimos al puerto. Es la zona de carga que ya no existe más. Estados Unidos anunció que destinará 2.000 millones de dólares a las agencias humanitarias de la ONU durante el próximo año 2026. Es un monto bastante menor al que solía desembolsar Washington para estas oficinas, lo que confirma el giro del gobierno de los Estados Unidos de Donald Trump en la asistencia humanitaria internacional. En 2024, por ejemplo, Estados Unidos destinaba 11.000 millones de dólares. Para el próximo año, Washington apunta a contribuir con fondos para 17 programas de asistencia de emergencia, entre ellos a 4 países de Centroamérica y el Caribe: El Salvador, Guatemala, Honduras y Haití. Y es noticia, Rusia amenazó este lunes con abandonar las conversaciones de paz con Ucrania. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, aseguró que Rusia frustró en la madrugada un ataque ucraniano con 91 drones de largo alcance a la residencia presidencial en Novgorod. Bueno, el supuesto ataque fue criticado por Trump e inmediatamente desmentido por Volodymyr Zelensky, que negó que sus fuerzas hayan siquiera participado en el supuesto ataque. La oficina presidencial ucraniana respondió que es otra muestra de que Rusia no quiere la paz. Esto ocurre un día después, recordemos, de ese encuentro entre Donald Trump y Zelensky en la residencia Mar-a-Lago en Florida. Hoy Zelensky dijo que pidió al presidente Trump más garantías de seguridad para Ucrania. En las conversaciones Trump ofreció 15 años, pero Zelensky considera que 50 años podrían aumentar las garantías para Ucrania, incluyendo mecanismos internacionales de supervisión. Bueno, vemos cómo pese a las conversaciones la situación vuelve a escalar. Ampliamos la perspectiva con quien ven, con el periodista Ricardo Marquina en Madrid. Ricardo, Ucrania, decíamos, rechazó haber intentado atacar una de las residencias de Vladimir Putin. ¿Qué implicaciones podría tener esta amenaza rusa de romper las negociaciones, considerando también la crítica de hoy del propio Trump? Buenas noches, pues a mí me preocupa mucho porque estas últimas 3-4 semanas hemos visto aumentar mucho las diatribas belicistas por parte de la propaganda rusa y también de voceros relevantes del Kremlin. Esta acusación, de momento, ahora mismo, sin pruebas, lo que pretende es decir, bueno, nosotros hemos intentado la paz, pero los ucranianos quieren acabar con nuestro presidente, con lo cual rompemos las negociaciones y no quedan mal ante Donald Trump. Vemos que Zelensky ha aceptado casi todas las peticiones que había en ese documento oficial, con lo cual Zelensky está dando pasos para presentarse ante Trump como el garante de la paz, como quien quiere la paz. Ahora Rusia busca romper estas negociaciones presentándose como la víctima. No hay pruebas, hay muchos motivos para pensar que esta es una fabricación. Evidentemente, para todos que ahora mismo se echen las manos a la cabeza con estas palabras mías, hay que recordar que Rusia negó, el propio presidente ruso negó los hombrecillos verdes que se anexionaron Crimea, negaron y se rieron de todos aquellos que decían en 2022 que Rusia iba a atacar Ucrania, y el propio Putin dijo ante la prensa que jamás iban a anexionar territorios ucranianos, que esa no era su intención, con lo cual faltar a la verdad no es nada nuevo para el inquilino del Kremlin. Claro, y con todo lo que está pasando, realmente uno se pregunta cuáles son las perspectivas reales de la paz con respecto al tema también de las garantías de seguridad, que es un tema que especialmente le preocupa a Volodymyr Zelensky. Él dijo hoy que le pidió mucho más al presidente de los Estados Unidos en caso de concluir esa guerra. 15 años ofreció a Estados Unidos y 50 pide Ucrania. ¿Qué supone, Ricardo, esta enorme brecha de propuestas? Bueno, está claro que Zelensky, y no solo Zelensky, la verdad, entiendo que toda la cúpula del gobierno de todos los partidos ucranianos, pero sobre todo el pueblo ucraniano, lo que quiere es que después de esta guerra no haya una dentro de 2, 3, 4 o 5 años, cuando el ejército ruso se recomponga de las enormes pérdidas que ha tenido durante estos 4 años. Lo que quiere, lo que busca Zelensky con esos 50 años, que a mí evidentemente se me antoja un periodo larguísimo a todos nosotros, es lo que busca es que esta generación, no solo el presidente Putin, sino toda la generación que le acompaña, desaparezca física o políticamente de la escena de la política rusa, y asegurarse así que esta generación, la más belicista, aquella que vivió el fin de la Unión Soviética y que tiene un resquemor dentro por el hundimiento de la URSS, pues desaparezca y haya una nueva generación en Moscú
que esté dispuesta a tener una vida más normal con sus vecinos por esos 50 años. Pero es algo que me parece muy difícil para aceptar por parte de Donald Trump. Ricardo Marquina, muchas gracias. A ustedes. Y Donald Trump se refirió a otro contencioso, el de Taiwán. Dijo que no le preocupan las maniobras militares que China lanzó este lunes alrededor de la isla autónoma. Se trata de las mayores maniobras militares de China en la región, en las que ha movilizado sus ejércitos de tierra, de mar y de aire. Las maniobras fueron inmediatamente condenadas por el gobierno taiwanés. Estas imágenes publicadas por el ejército chino muestran a sus fuerzas de mar, tierra y artillería en unas maniobras alrededor de Taiwán bautizadas como Misión Justicia 2025. Los ejércitos militares hacen uso de buques de guerra, aviones y drones que emplean fuego real en una simulación para bloquear los principales puertos taiwaneses. Esto ocurre 11 días después de que Estados Unidos anunciase una venta de armas a Taiwán por valor de 11.100 millones de dólares, alcanzando una cifra récord para la isla. Quiero enfatizar que las autoridades del Partido Progresista Democrático se aferran obstinadamente a buscar la independencia de Taiwán a través de Estados Unidos a costa de convertirlo en un polvorín y un depósito de municiones. Esto expone su naturaleza perversa como destructores de la paz, agitadores e instigadores de la guerra. Las fuerzas externas que arman a Taiwán para contener a China solo envalentonan la arrogancia del independentismo taiwanés y empujan al estrecho de Taiwán hacia un peligroso conflicto militar. Las maniobras de China causaron una rápida reacción de Taiwán. Su Ministerio de Defensa Nacional publicó a su vez imágenes de lo que calificó como maniobras de respuesta rápida, además de condenar los ejercicios de China como provocaciones irracionales. El consenso imperante en la comunidad internacional es mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y la región Indo-Pacífico. Las maniobras del ejército chino no solo socavan la seguridad en la región, sino que suponen un desafío a la ley y el orden internacionales. Condenamos enérgicamente a Pekín por incumplir las normas internacionales. Las maniobras de China preocupan también a la población civil taiwanesa. China tiene esta idea de retomar Taiwán desde hace mucho tiempo, pero ahora es diferente. Tenemos nuestro propio país y nuestra propia mentalidad. A China como país le gusta abusar de los débiles. Es un gran país que abusa de Taiwán. Lo más hilarante es que reclama a Taiwán como parte de China, argumentando que somos una única familia. ¿No es entonces extraño que amenace de esta manera a los miembros de su propia familia? Históricamente, China reclama la democracia taiwanesa como parte integrante de su territorio, aunque hasta ahora ha renunciado a tomar la isla militarmente. En Irán han estallado protestas después de que la moneda del país cayera en picada. Esta y otras noticias en el siguiente resumen. Y cayó la moneda iraní hasta alcanzar un nuevo mínimo histórico frente al dólar de los Estados Unidos. En redes sociales han publicado estos videos que muestran manifestaciones en varias ciudades. Se trata de los disturbios y manifestaciones más generalizados en la República Islámica de Irán desde el año 2022. Al menos 13 personas murieron y 98 resultaron heridas por el descarrilamiento del tren interoceánico en el estado de Oaxaca el domingo. 5 de los heridos siguen hospitalizados en situación crítica. La Fiscalía General comunicó la apertura de investigaciones para esclarecer las causas del accidente. Y al finalizar lo hacemos con esa noche para ahuyentar a los malos espíritus. Eso fue lo que ocurrió por lo menos anoche en la localidad bávara de Weingris, que celebró el ritual ancestral conocido como el Rauhnacht. Se trata de una tradición alpina europea que marca las 12 días entre Navidad y Epifanía, donde la gente se volvió a disfrazar de demonios, de brujas y otros seres míticos para dispersar en torno al fuego a los malos espíritus y al invierno. La festividad marca el final de cada año, los días de diferencia que hay entre el calendario lunar y el solar. Según la mitología, en estos días las leyes de la naturaleza quedan suspendidas y se rompen entonces las fronteras con otros mundos. Aquí nos despedimos, como siempre un gran gusto acompañarlos. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle. Hasta pronto.